Hace unos 2000 años, en la época de la antigua Roma, se decía que todos los caminos conducían a Roma. El Imperio Romano fue uno de los estados más prósperos de la antigüedad. En aquel imperio floreciente, los aristócratas concentraban un enorme poder. Comían lo que deseaban, dejaban el trabajo en manos de los esclavos y dedicaban su tiempo libre al entretenimiento. No tenían que trabajar y podían entregarse al lujo. Dan ganas de viajar en el tiempo y probar aquella vida. Pero, ¿conoces realmente los banquetes desmesurados de la nobleza romana y la situación de los innumerables esclavos utilizados como herramientas? Allí existían costumbres y comportamientos muy alejados de lo que hoy consideramos normal. En esta ocasión, vamos a asomarnos en secreto a la vida de los aristócratas romanos. Bienvenidos al misterioso y fascinante mundo de la antigua Roma. Descubramos juntos una parte de la historia algo peculiar, de esas que no suelen aparecer en los libros de texto. Nos encontramos en Roma alrededor del año 100 después de Cristo, durante uno de los periodos de mayor prosperidad del imperio. La capital tenía una densidad de población enorme y superaba el 1.000.000 de habitantes. En aquella ciudad abarrotada había casas levantadas sobre amplios terrenos. Eran lujosas viviendas unifamiliares con patio, llamadas domus. En una de ellas vivía un senador. Era un aristócrata con gran poder que desempeñaba una función parecida a la de un parlamentario actual. ¿Cómo comenzaba el día de una persona así? Aunque pueda resultar sorprendente, los romanos madrugaban y empezaban la jornada al amanecer. Ni siquiera los nobles solían quedarse descansando durante toda la mañana. Al fin y al cabo, estamos hablando de la antigüedad y todavía no existía la iluminación eléctrica. Era posible alumbrarse con antorchas, pero resultaban caras y además podían provocar incendios. Por eso, tanto los aristócratas como el resto de los ciudadanos comenzaban sus actividades desde primera hora. Al levantarse, tomaban un desayuno sencillo, normalmente pan y queso, y se preparaban para salir. Por lo visto, incluso entre la nobleza, la primera comida del día era bastante modesta. Cuando el aristócrata terminaba de desayunar, varias personas empezaban a llegar a su casa. Eran ciudadanos que acudían muy temprano. ¿Qué buscaban a esas horas? Buenos días, ¿ha ocurrido algo fuera de lo habitual? En realidad tengo un problema. ¿Podría ayudarme? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Los visitantes eran ciudadanos que recibían ayuda de aquel noble y acudían a presentarle sus respetos por la mañana. En la antigua Roma, el aristócrata actuaba como protector y el ciudadano como protegido. Entre ambos existía una relación de patronazgo. Los nobles, gracias a su poder y a su riqueza, ayudaban a sus protegidos y les conseguían favores. Aquellos ciudadanos acudían al levantarse a la residencia del aristócrata para saludarlo y preguntarle cómo se encontraba. También le pedían distintos favores, como una recomendación para conseguir trabajo o defensa en un juicio. Los más pobres podían recibir alimentos o dinero. De esta manera, el protector ofrecía a sus clientes asistencia legal, económica y política. Podría parecer un gesto de pura generosidad. Sin embargo, además de la buena voluntad, existía otro objetivo: obtener el apoyo de los ciudadanos y acumular todavía más poder. En la antigua Roma, los plebeyos también podían participar políticamente. Cuando un aristócrata se presentaba a un cargo público, necesitaba que los ciudadanos votaran por él. Alcanzar un puesto elevado reforzaba su base de poder. Ayudar habitualmente a un gran número de protegidos le permitía aumentar su grupo de partidarios y preparar el terreno para su carrera política. Bien, creo que ese era el último visitante. Será mejor que salga. ¿Qué trabajo tengo hoy? Después de atender a sus protegidos, llegaba el momento de ir a trabajar. El senador se dirigía al foro, la gran plaza pública de Roma, y entraba en la curia, donde se reunía el Senado. Además de la sede del Senado, en el foro había establecimientos comerciales y templos destinados a las actividades religiosas. Cada día se concentraba allí una gran cantidad de personas. Era el centro de la vida ciudadana y acogía asuntos políticos, comerciales y religiosos. Durante la mañana, los senadores atendían los asuntos públicos. Primero, el magistrado que presidía la reunión presentaba el tema que debía debatirse. Podía tratarse de decisiones diplomáticas, como iniciar una guerra o negociar la paz. Cuestiones financieras, como determinar quién debía pagar impuestos y en qué cantidad. O asuntos religiosos, como aceptar cultos extranjeros. Los senadores expresaban después sus opiniones siguiendo un orden, establecido según la antigüedad de su carrera y los cargos que habían desempeñado. Así avanzaba el debate.
Bien, parece que ya hemos terminado todos los asuntos. El trabajo de hoy ha acabado. Vamos a divertirnos un poco después del trabajo. Claro, buena idea. De este modo terminaba la jornada laboral. Eran aproximadamente las 12 del mediodía. Se dice que, para muchos aristócratas de Roma, el trabajo habitual concluía por la mañana. Sin embargo, las intervenciones durante los debates no tenían un límite de tiempo. Cuando la discusión se alargaba, podía continuar hasta la puesta de sol. Aún así, normalmente terminaba antes del mediodía y el resto del día quedaba libre. Aunque las conclusiones de aquellos debates no siempre tenían fuerza jurídica por sí mismas, podían convertirse en órdenes de hecho. Esto demuestra hasta qué punto los senadores ejercían una enorme influencia. Los nobles terminaban de trabajar por la mañana y disponían de toda la tarde. Su estilo de vida podía despertar envidia, pero alcanzar esa posición no era nada fácil. Para ser elegido senador se exigía poseer al menos 1.000.000 de sestercios. Según el cálculo presentado aquí, esa fortuna equivaldría a unos 300 millones de yenes actuales. Por eso, la mayoría de los senadores procedía de familias aristocráticas. Hacían falta muchísimo dinero y un amplio apoyo popular. Ahora bien, aquellos nobles tenían riqueza y tiempo. ¿Qué clase de diversiones disfrutaban cada día? Roma contaba con numerosos espacios de ocio. No estaban reservados únicamente a la aristocracia. También acudían plebeyos, emperadores e incluso esclavos. Veamos algunos de los entretenimientos más conocidos. Uno de los principales eran las termas, los grandes baños públicos. No ofrecían solamente baños calientes, saunas y piscinas de agua fría. También incluían piscinas, zonas de ejercicio e incluso bibliotecas. Eran centros de ocio más completos que muchos balnearios modernos. La mayoría de la población no tenía baño en casa. Por eso, muchos ciudadanos acudían casi a diario a las termas. Además, eran lugares de encuentro social. Por esa razón, también las visitaban aristócratas y emperadores que sí disponían de baños privados. Otro gran espacio de entretenimiento era el Coliseo, el anfiteatro cuyas ruinas todavía se conservan. Allí, prisioneros de guerra, delincuentes y esclavos podían convertirse en gladiadores. Dos combatientes se enfrentaban hasta que uno moría o se rendía. En ocasiones, un gladiador derrotado salvaba la vida si el público reconocía su valor. Sin embargo, muchos eran ejecutados como perdedores. Era un espectáculo en el que se apostaba la vida. Aunque hoy nos parezca brutal, los ciudadanos romanos se entusiasmaban con él. En la arena también se obligaba a algunas personas a enfrentarse con leones y otras fieras. ¿Qué sentirían los espectadores al contemplar cómo un ser humano era devorado? Para la sensibilidad moderna resulta difícil de comprender. El teatro también era muy popular. Se representaban tragedias llegadas de Grecia y comedias desarrolladas en Roma, además de muchos otros tipos de obras. El Estado o los ciudadanos más ricos pagaban los gastos de las representaciones. De ese modo, el público podía asistir gratuitamente. Sin embargo, los asientos se distribuían según la posición social. Las primeras filas estaban reservadas a los senadores. Hasta la fila 14 podían sentarse determinados grupos acomodados. El desarrollo de tantos espectáculos tenía una explicación política. Más tarde se resumiría con la expresión pan y circo. Como los ciudadanos romanos tenían derechos políticos, los gobernantes ofrecían entretenimiento para ganarse su apoyo y aumentar su popularidad. Por eso, muchas actividades eran gratuitas o tenían precios muy bajos. Para un aristócrata, asistir podía parecerse a salir discretamente a mezclarse con la multitud. Los viajes también formaban parte del ocio de las clases altas. Entre los destinos más populares se encontraban Grecia y Egipto. Los nobles romanos sentían una profunda admiración por la cultura griega. Estudiaban la literatura clásica de Grecia para adquirir las ideas y los conocimientos necesarios como base de la oratoria. En Roma se consideraba una virtud defender la propia posición mediante un discurso convincente. Para triunfar como político o funcionario era necesario hablar con elocuencia. Muchos ciudadanos empezaban a trabajar después de aprender lectura, escritura y cálculo en la enseñanza elemental. Los aristócratas, en cambio, continuaban con estudios medios y superiores. Allí aprendían griego, retórica y otras materias. Grecia era para ellos una tierra admirada. Durante sus viajes podían acercarse al mundo de los héroes, las diosas y los sabios de la mitología y la cultura griegas. Egipto también era un destino popular porque permitía entrar en contacto con una cultura diferente.
Las pirámides siguen siendo hoy una gran atracción turística, pero ya fascinaban a los romanos. Se cuenta que algunas personas incluso subían hasta la cima. Muchos aristócratas poseían además una villa, una residencia de descanso distinta de su vivienda habitual. Una de las zonas preferidas para construirlas era la costa de la bahía de Nápoles. Cerca de allí se encuentra el Vesubio, el volcán cuya gran erupción del año 79 destruyó Pompeya. La actividad volcánica había creado zonas termales, atraídos por los baños y las vistas al mar. Los ricos construyeron numerosas villas y disfrutaron del paisaje y las aguas calientes. Otros nobles poseían residencias en entornos naturales próximos a Roma y viajaban hasta ellas para descansar del cansancio de la ciudad. Así, después de conquistar territorios vecinos y concentrar enormes riquezas, los habitantes del Imperio Romano desarrollaron toda clase de entretenimientos en busca de placer. Ese deseo debió de ser especialmente intenso entre los nobles, que acumulaban más riqueza y poder. Después de pasar el día divirtiéndose, los aristócratas regresaban a casa al caer la tarde. ¿Cómo eran aquellas viviendas? Entremos para observarlas. La residencia aristocrática era una casa unifamiliar llamada domus. Normalmente tenía un atrio, un patio interior cubierto en parte, que funcionaba como centro de la vida doméstica. También había despensas, dormitorios, comedor y una sala de trabajo llamada tablén. Los propietarios especialmente ricos decoraban el interior con frescos de muchos colores y mosaicos, e incluso construían baños lujosos dentro de la vivienda. En sus orígenes, muchas habitaciones de la domus habían sido sencillas. Sin embargo, a medida que la sociedad se hizo más próspera, las casas fueron adquiriendo una apariencia cada vez más ostentosa. Roma estaba abarrotada y sufría escasez de terreno. Por eso, solamente una pequeña parte de los ricos podía permitirse una casa independiente. ¿Dónde vivía entonces la mayoría de la población? Los ciudadanos comunes habitaban edificios colectivos de varias plantas llamados insulae. Se diseñaron para alojar a muchas personas en un espacio limitado. Algunos alcanzaban una altura de unos 7 pisos. Sin embargo, las técnicas de construcción de la época no siempre soportaban edificios tan altos. Como consecuencia, podían producirse derrumbes desastrosos. Además, las viviendas de las insulae eran muy pequeñas. Algunas habitaciones apenas tenían espacio para una mesa y una silla. Las cocinas también eran reducidas y no disponían de instalaciones adecuadas para preparar alimentos. Como los habitantes utilizaban fuego para calentarse dentro de espacios tan estrechos, los incendios eran frecuentes. Los ciudadanos romanos recibían ciertas ayudas, como distribuciones de pan y acceso gratuito a algunos entretenimientos. Su supervivencia básica estaba protegida, pero su vida distaba mucho de ser acomodada. Tengo hambre, vamos a comer. Esta noche habrá banquete. Después de disfrutar del ocio, los aristócratas celebraban una cena espléndida. Antes de conocer el menú, repasemos brevemente cómo era la alimentación en la antigua Roma. Según el relato que estamos siguiendo, los nobles realizaban 4 comidas al día. Por la mañana, al mediodía, al atardecer y por la noche. En sus orígenes, los romanos habían sido un pueblo agrícola. No disponían de ingredientes para grandes lujos, comían 3 veces al día y su alimentación era muy sencilla. Sin embargo, las conquistas coloniales llevaron a Roma ingredientes de muchos lugares. La comida de las clases altas se volvió cada vez más abundante. La diferencia respecto a la población común se hizo más visible. Mientras los ciudadanos corrientes comían principalmente pan distribuido, legumbres y queso, los nobles ideaban platos de carne y pescado. En ese contexto, el número de comidas pasó a 4: mañana, mediodía, tarde y noche. Aún así, solamente quienes tenían suficiente dinero, como los aristócratas, podían permitirse comer de nuevo durante la noche. Los nobles invitaban con frecuencia a otras personas y convertían la cena en un banquete y en una ocasión para relacionarse. Los platos aparecían en un orden establecido, como en un menú completo moderno: entrantes, plato principal y postre. La primera parte era el entrante llamado gustatio. Se servían huevos de gallina, de ganso o de pato. En celebraciones especialmente importantes, también podían utilizarse huevos de pavo real. Después llegaba la mensa prima, el primer gran plato que incluía cerdo aves asadas, guisos de marisco y foie gras. Resulta llamativo que el foie gras ya se consumiera en aquella época. Entre los alimentos más peculiares se encontraba el uber porcinum, preparado con ubres de cerda. Según se cuenta, era un plato especialmente apreciado. La comida terminaba con la mensa secunda, literalmente el segundo plato.
Incluía frutas, flanes, pasteles en forma de pirámide con miel y sorbetes preparados con nieve traída de las montañas. También podían aparecer ostras crudas, langostas y carne de pavo real, productos considerados lujosos en aquel tiempo. El menú puede parecernos extraño en algunos puntos, pero también muy abundante y apetitoso. Sin embargo, los modales de los comensales eran completamente distintos de los actuales. Los huesos de la carne y los restos de comida se arrojaban directamente al suelo. Para nosotros resulta difícil de creer, pero tirar desperdicios era una de las costumbres menos sorprendentes. Veamos ahora, de una sola vez, las normas atribuidas aquí a los banquetes romanos. Los invitados comían reclinados. Tomaban los alimentos con los dedos. Se limpiaban las manos sucias en la ropa. Cuando estaban llenos, se levantaban, vomitaban para vaciar el estómago y volvían a comer. Cuando necesitaban orinar, lo hacían allí mismo en una vasija preparada para ese fin. Comer hasta vomitar y orinar sin abandonar el lugar resulta impensable en la actualidad. Además, durante el banquete se permitían libremente los eructos y las flatulencias. Incluso se consideraba que un eructo demostraba que el invitado estaba disfrutando de la comida y podía complacer al anfitrión. Todo esto recuerda hasta qué punto los modales y las conductas cambian según la época y el lugar. Podríamos preguntarnos cómo evitaban estropear su propia ropa al limpiarse las manos. El anfitrión entregaba a los asistentes una prenda especial para el banquete llamada cis. Se utilizaba una sola vez y después se desechaba. Algunos aristócratas encargaban esas prendas en colores especiales o con bordados muy elaborados. Lo hacían porque desechar una ropa tan trabajada se consideraba una demostración de elegancia y riqueza. En realidad, los banquetes aristocráticos se organizaban para que el anfitrión exhibiera su fortuna. Preparaba prendas llamativas y utilizaba ingredientes raros y costosos con el fin de mostrar su capacidad económica. Así, los nobles romanos vivían con una libertad extraordinaria. Sin embargo, había un elemento imprescindible para mantener aquel estilo de vida: los esclavos. La seguridad material, el desarrollo de los espectáculos y, sobre todo, la vida extremadamente lujosa de la aristocracia romana fueron posibles gracias al trabajo de los esclavos. Se compraban y vendían como mercancías en mercados situados cerca del foro. ¿Cuánto podía costar una persona? El precio habitual estaba entre 800 y 4.000 sestercios. Según la conversión utilizada en este relato, equivalía aproximadamente a entre 240.000 y 1.200.000 yenes. Si la persona tenía buen aspecto o educación, su valor aumentaba. En algunos casos llegaba a 200.000 sestercios, unos 60 millones de yenes. Durante el periodo de mayor expansión, se afirma que casi todos los hogares tenían al menos un esclavo. Algunos nobles poseían varios cientos. ¿Y cuánto dinero tenían los ciudadanos que los compraban? Se dice que el ingreso anual medio de un romano equivalía aproximadamente a 60.000 yenes. Si un esclavo costaba entre 240.000 y 1.200.000 yenes, representaba una compra muy cara para una familia común. A pesar de ello, muchas personas lo consideraban suficientemente necesario como para intentar adquirirlo. Quizá pueda compararse con la sensación actual de comprar un automóvil. Volvamos ahora al banquete. También allí los esclavos eran indispensables. Oye, tú. Sí, que desea, ya estoy lleno. Ocúpate de aquello. Por supuesto. Después de comer demasiado, algunos se levantaban y vomitaban para vaciar el estómago. Luego volvían a la mesa. En ese momento, el esclavo tenía una tarea importante. Sacaba una pluma de pavo real y la introducía en la garganta del aristócrata que había comido demasiado. Se consideraba un trabajo normal ayudar al invitado a provocar el vómito. También debía encargarse de trabajos desagradables, como preparar las vasijas utilizadas por los asistentes para orinar. Había muchas otras tareas. Los esclavos confeccionaban la ropa del banquete, animaban el ambiente con acrobacias o música y limpiaban los desperdicios arrojados al suelo. Durante la celebración apenas debían de tener tiempo para descansar y no trabajaban solamente en los banquetes. En la vida cotidiana, los nobles les asignaban una gran variedad de obligaciones. Los esclavos domésticos atendían todas las necesidades del amo y de su familia. Por la mañana despertaban al dueño a la hora indicada, cocinaban, limpiaban y realizaban el resto de las tareas de la casa. De forma quizá inesperada, algunos se ocupaban de educar a los hijos del propietario. Naturalmente, esa responsabilidad se confiaba a esclavos con formación. Los más inteligentes también podían leer cartas en voz alta, escribir en nombre del amo y realizar labores parecidas a las de un secretario.
Las mujeres de aquella época mostraban un enorme interés por la belleza y el maquillaje. Por eso, una de las tareas importantes de las esclavas era ayudar a su señora a arreglarse. Las esclavas más hábiles colaboraban al cambiarse de ropa, peinaban a la dueña y se encargaban de aplicar los cosméticos. Los pigmentos utilizados entonces debían disolverse con saliva. Por ello, las esclavas encargadas del maquillaje tenían que mantener la boca limpia. Se dice que masticaban hierbas aromáticas para producir una saliva de olor agradable. Como hemos visto, los aristócratas romanos obligaban a los esclavos a realizar numerosos trabajos. Sin embargo, en determinadas circunstancias, un esclavo podía recibir bienes. La propiedad entregada por voluntad del amo se llamaba bium y estaba reconocida legalmente. Al acumular ese patrimonio, algunos esclavos podían llegar a comprar su propia libertad. Durante mucho tiempo, en Roma los esclavos fueron considerados herramientas que hablan y tratados como personas sin derechos. El descontento provocado por aquellas condiciones desembocó en movimientos de resistencia, como la rebelión de Espartaco. Después de esas revueltas, algunos comprendieron que mantener únicamente una explotación extrema podía resultar peligroso. Por eso comenzaron a introducirse ciertas mejoras, como permitir que los esclavos acumularan bienes para aumentar su disposición a trabajar. Mediante estas medidas, la aristocracia romana consiguió mantener su relación con los esclavos y continuar el estilo de vida que hemos descrito. Los nobles ampliaban el territorio mediante guerras, convertían a prisioneros en esclavos y los obligaban a trabajar, mientras ellos disfrutaban de una existencia decadente que superaba el simple lujo. Esa vida era inseparable de las personas esclavizadas. Desde nuestra perspectiva, los espectáculos y los banquetes de la antigua Roma pueden parecer increíbles y muy alejados de nuestro sentido común. La historia del mundo todavía está llena de misterios. Sigamos descubriendo juntos sus aspectos menos conocidos. Nos veremos de nuevo en el próximo viaje. Muchas gracias por acompañarnos.